Primero que nada, darnos las gracias a todos por venir a este primer workshop de Fluval. Queremos agradecer muy especialmente, en primer lugar, a Solandia por cedernos esta increíble cueva acuática. Ya sabéis que Solandia es uno de las tiendas líderes en acuariofilia y agradecemos enormemente a Solandia y a su equipo por cedernos el espacio. Y en segundo lugar, muy importante, también quiero agradecer a Isidro por tomarse el tiempo de venir aquí y compartir con nosotros sobre este workshop en el que vamos a hablar sobre mi primer acuario, cosas de iniciación. No sé cuántos de vosotros aquí ya tenéis acuario o habéis venido un poco para ver a Isidro. En fin, el tema va a ser iniciación, pero después tendremos una sesión de preguntas y respuestas en la que podemos intervenir con Isidro. Y nada, muchas gracias y te doy paso. Bueno, primeramente que todo, buenas tardes. Vuelvo a recalcar a que no haya saludado, lo hago ahora, y simple y llanamente en este workshop, en esta ponencia, lo que quiero es explicaros básicamente en una primera instancia, si no tenéis acuario, por qué hay que tener un acuario en casa, porque tiene muchas cosas positivas. Yo personalmente lo suelo enfocar a que es mi pequeño mundo, mi pequeña distracción, el lugar donde yo intento tener todo acorde, donde intento evadirme, donde intento desestresarme, aunque sí que es cierto que muchas veces los acuarios nos dan problemas y tenemos que estar de vez en cuando calentándonos la cabeza, pero bueno, no sé qué grado de nivel en acuariofilia tenéis cada uno, vamos a tocar todos los puntos, lo básico, pero que a partir de ahí, si tenéis luego algún tipo de pregunta o algo, pues da igual que sea de una cosa u otra, plantas, marino, acuariofilia, por suerte me defiendo en todos los puestos. Primeramente, lo que tenemos que tener claro es qué necesitamos para montar un acuario y es, pues, el lugar donde lo vamos a montar. Sí que es cierto que nos puede dar muchísima maniobra a la hora de ponerlo en una habitación, de ponerlo en una sala de estar, pero lo idóneo, a mi parecer, es ponerlo en un salón, porque hoy en día tenemos equipamiento que va a resultar bastante silencioso, no es como antiguamente que estábamos escuchando constantemente el filtro de cascada o el agua fluir, y en el salón es donde verdaderamente lo vamos a disfrutar, vamos a poder observar el comportamiento de nuestros peces y vamos a relajarnos viendo el acuario. El tamaño ideal, pues el tamaño para mí ideal sería un acuario entre 80 y 100 litros, como por ejemplo este que estáis viendo aquí, porque siempre desmitificando cosas, voy a aprovechar también este workshop para romper mitos. Siempre se ha dicho que cuando empezamos con un acuario, cuanto más grande y más litraje tenga, mejor, y en realidad yo no pienso así, porque sí que es cierto que un acuario de 150 a 200 litros nos va a dar mayor estabilidad a la hora de sufrir picos de compuestos nitrogenados o que se nos desequilibren los parámetros, pero ciertamente cuando debemos de realizar el mantenimiento, que lo vamos a ver más adelante en el evento, se nos va a hacer cuesta arriba porque a todos nos cuesta hacer el mantenimiento a los acuarios y por eso yo pienso que el tamaño idóneo es ese, unos 80 o 100 litros, como por ejemplo el modelo este que estáis viendo aquí, que ya tiene la filtración en un zoom integrado y eso hoy en día, como os vuelvo a recalcar, tenéis muchísimas posibilidades y muchísimas variables. Otra cosa que me quería desmitificar es que siempre se ha dicho que los kits en cuestión no son aconsejables para empezar en la acuariofilia, cuando yo veo lo más fácil hoy en día, porque tienen su filtración, tienen su calentador, tienen su iluminación y no nos tenemos que estar calentando la cabeza con comprar cosas por separado, que al final lo único que nos puede suceder es que nos gastemos el doble en comprar estos productos que si, por ejemplo, empezamos directamente con un kit. Este ya tiene, como os comentaba, la filtración interna en el zoom lateral, tiene también la iluminación, que hoy en día, como todas las iluminaciones son por LED, por medio vatio por litro de acuario nos va a sobrar. Y eso básicamente sería lo que necesitamos para iniciarnos en la acuariofilia. Eso y paciencia, porque aparte de elegir el acuario, luego tenemos que ciclarlo. Ciclarlo, para quien no lo sepa, es madurar el agua. Madurar el agua en el concepto de que cuando nosotros introducimos agua del grifo, ya sea de Madrid o de Valencia, me refiero al tipo de dureza de agua que veremos más adelante,
tenemos que tener en cuenta que esa agua contiene cloro. Primeramente tenemos que utilizar un acondicionador, un anticloro. Por ejemplo, el nuestro, el de nuestra marca, va de maravilla porque aparte de eliminar el cloro, pues va a eliminar metales pesados que suelen contener en algunos casos el agua del grifo de nuestra red, y a partir de ahí, pues lo que tendríamos que hacer es ciclar el acuario. Voy a empezar por el ciclado y más adelante hablaremos de la decoración. Ciclar el acuario, en resumidas cuentas, es hacer que proliferen una serie de bacterias beneficiosas para nuestro acuario, bacterias nitrificantes, que van a ser las que se encarguen de descomponer la orina y las heces de los peces. Porque muchas veces cuando empezamos desde la inexperiencia, a mí me pasó cuando empecé hace 20 años en esto, compramos el acuario, compramos los peces y sin ciclar y nada, los colocamos. Y claro, los peces orinan y defecan todos los días. Y al final todo eso, si no tenemos las bacterias nitrificantes en nuestro acuario, pues va a hacer que tengamos picos de amonio, que son súper malos para los peces porque les van a quemar las branquias, se nos va a poner el agua como si fuera humo de tabaco, como si estuviera enturbiada, y ese es uno de los motivos por los cuales yo pienso que el 15 o 20% de los acuariófilos que empiezan en este hobby lo abandonan porque no les han explicado lo que es el ciclado. Por ello, le doy tantísima importancia. ¿Cómo vamos a ciclar un acuario? Pues una vez que lo tengamos decorado, lo que tenemos que hacer es introducir el agua, como os había indicado, con el acondicionador, y a partir de ahí, dentro de que tenemos una serie de materiales, que sería el material mecánico, que va a ser el que se encargue de absorber y retener las partículas grandes que vaya generando nuestro acuario. También tenemos el material biológico, que en este caso es el Fluval Biomass. El material biológico lo llamamos así porque tiene una porosidad exclusiva que va a hacer o va a facilitar, mejor dicho, que las bacterias nitrificantes aniden en esta porosidad. Y es aquí donde vamos a empezar a ciclar nuestro acuario. Sí que es cierto que bacterias nitrificantes, cuando hablo de bacterias nitrificantes, para que no se me pase, estoy hablando de, por ejemplo, las primeras, las bacterias heterótrofas, que van a coger la urea de los peces y las heces y la van a oxidar valiéndose del oxígeno para oxidarla, primeramente amonio, más adelante entrarían las nitrosomas en acción, que son unas bacterias que van a oxidar el amonio en nitrito, y más adelante las nitrobacter, que van a oxidar ese nitrito en nitrato, que todos son tóxicos, en mayor o menor medida todos son tóxicos, pero por ejemplo a la hora de ciclar el acuario, pues sí que es cierto que antiguamente lo hacíamos echando un poquito de comida todos los días, echando un trozo de gamba, que todos lo hemos hecho los que llevamos mucho tiempo aquí, pero hoy tenemos bacterias como por ejemplo el realzador de bacterias nuestro, que lo que va a hacer es añadir bacterias heterótrofas a nuestro acuario. No bacterias nitrificantes en sí, sino bacterias heterótrofas, que con esas vamos a tener más que suficiente, porque van a ser las que van a iniciar el ciclo del nitrógeno, que es a lo que llamamos ciclar el acuario. Cuando yo tenga bacterias heterótrofas, voy a empezar el inicio del ciclado, porque estas bacterias heterótrofas van a oxidar, como os comentaba, la urea y las heces de los peces en amonio. Van a hacer que proliferen las bacterias que van a generar ese amonio, lo van a oxidar en nitrito, y las que van a oxidar el nitrito a nitrato, y con ello vamos a cerrar el ciclo del nitrógeno. Por eso es tan importante ciclar el acuario, porque podemos gastarnos más o menos dinero, montarlo de una manera o de otra, pero si el primer paso, el paso fundamental, que consiste en ciclar un acuario, no lo llevamos de buena medida, lo único que vamos a conseguir es empezar a tener pérdidas, empezar a tener enfermedades de los peces, y por experiencia os digo que al final se os van a quitar las ganas de tener peces porque se os van a morir constantemente. Volviendo al tema de la filtración, os comentaba que esta sería en todos los filtros, en los filtros de mochila, filtros exteriores, da igual, todos tienen más o menos las mismas etapas de filtración, algunos en mayor medida, otros en menor medida. Está la mecánica, como os comentaba, la que va a retener las sustancias más grandes,
trocitos de hojas, restos de comida. Luego está la biológica, que es donde van a anidar las bacterias, aunque también lo pueden hacer las esponjas, pero el sitio más eficaz donde van a anidar va a ser en el material biológico siempre. Y luego aquí tenéis también el carbón activado. ¿Para qué nos sirve el carbón activado? Pues para, por ejemplo, las toxinas, tóxicos, algunos metales pesados que no llegue a eliminar del todo el acondicionador, va a absorberlos y este carbón activado nos va a ayudar a tener el agua más cristalina, que muchas veces el carbón activado en sí, sobre todo si es de buena marca, como el de Fluval, pues nos va a dar ese toque al acuario para que tengamos una cristalinidad excelente. El carbón activado es bueno tenerlo cuando mantenemos un acuario de solamente peces, pero no cuando vamos a mantener plantas en nuestro acuario, porque sí que es cierto que de la misma manera que puede absorber metales pesados y algunas toxinas, es capaz de absorber microelementos y oligoelementos necesarios para las plantas. Por tanto, nos va a ayudar cuando tenemos un acuario de solamente peces, pero debemos desecharlo de nuestra filtración cuando vamos a mantener un acuario de solamente plantas. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, que no sé si estoy yendo muy deprisa, muy despacio. Vale, ¿cómo decorar el acuario? Pues el acuario en realidad todo respetable. Hay gente que pone 2 piedras, que pone una rama, gente que por ejemplo le pone motivos de decoración de grava de colores, todo respetable. Yo soy partidario de que cuanto más nos acerquemos a intentar recrear el hábitat natural de donde verdaderamente viven nuestros peces, más cómodos estarán, menos estresados se sentirán y al final el exceso de estrés va de la mano con las enfermedades que podemos sufrir en un acuario. Si empezamos con un buen pie, si empezamos con una decoración acorde en nuestro tanque, a partir de ahí todo va rodado. Precisamente una de las cosas que me pregunta la gente, yo tengo 6 acuarios en casa y una de las cosas que me pregunta la gente es, ¿no te da mucho trabajo? Y en realidad no, porque cuando empiezas con un buen pie, cuando le das a los peces todo lo necesario para ellos, el acuario llega a un punto de madurez entre los 4 o 5 meses que ya, simple y llanamente, lo único que te hace falta es hacer cambios de agua parciales una vez a la semana, del 10% como mucho, limpiar la filtración cada 2 o 3 meses y poco más. Por lo demás se puede decir que el acuario va solo. A la hora de decorarlo, espera que saque estas cosillas. Todo esto es la equipación que lleva este acuario en sí. Que más adelante, si queréis, lo vemos más detenidamente. A la hora de decorarlo, en realidad, sin querer saturarlo mucho la cabeza, siempre nos sucede que vemos un acuario que decimos, este acuario tiene algo que me llama muchísimamente la atención, tiene un toque y no sé cuál, y es porque hemos llevado a cabo a la hora de realizar la decoración en este acuario las reglas del aquascaping, que no son nada más que reglas de la fotografía extrapoladas a la acuariofilia. Por ejemplo, cuando yo voy a montar un acuario, es súper importante que tenga un punto focal, que va a ser donde mis ojos se vayan cuando yo realice el diseño del hardscape. Tiene que haber algo que me llame poderosísimamente la atención y eso lo vamos a colocar como norma general en las 2/3 partes del acuario. Si por ejemplo este acuario, no sé lo que mide, pero para redondear, si este acuario mide 60 centímetros de largo, el punto focal, lo que queremos que nos llame poderosísimamente la atención, lo colocaremos a unos 20 centímetros. Por ejemplo, esta raíz, si, no sé cómo me va a quedar el hardscape, porque lo he cogido ahí de correpisas, esta raíz, es así, yo he cogido esta raíz, por ejemplo, si os dais cuenta, tiene el punto focal más o menos donde os comentaba, a 1/3, bueno, 1/3 o 2/3, depende de cómo lo miréis, a 1/3
del total de longitud del acuario. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que nos llame la atención cuando nosotros miremos el acuario, donde primeramente nos vamos a fijar es en el punto focal. Y es uno de los puntos, valga la redundancia, que tenemos que tener en cuenta a la hora de montar nuestro acuario. Luego tendríamos también que darle vital importancia al punto de fuga, porque es el punto que le va a dar mayor profundidad a nuestro acuario y el que va a parecer que tenga mayor fondo. Con él conseguimos que, por ejemplo, acuarios como los Fluval Shaker, que son los que yo tengo en casa, que tan solo tienen 40 centímetros de fondo, la gente piensa que son de mayor litraje precisamente por eso, porque me ayudo del punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Pues donde se te va a perder la vista. Lo colocaríamos, pues, precisamente en la parte contraria, bajo mi experiencia. Hay gente que lo coloca en otros sitios, pero yo lo coloco en la parte contraria. Si he colocado en este tercio el punto focal, por aquí más o menos colocaría el punto de fuga. Con ello parecen cosas, puede que para alguien demasiado sencillas, puede que para otros demasiado técnicas, pero creedme que es la diferencia entre que se quede un acuario verdaderamente bonito y llame la atención, que es lo que a todos nos gusta cuando ven nuestros acuarios, o que no terminemos de pillar ese toque. Si vosotros no conocéis las reglas del aquascaping que tenemos que llevar a cabo, por muchas vueltas que le deis a el diseño del acuario en sí, os va a costar un montonazo. Este sería el concepto súper rápido que podríamos llevar a cabo en el acuario. Y volviendo a lo que me estabais preguntando antes, el tema de la iluminación y las bacterias, a ver, en realidad las bacterias son fotosensibles, pero no hasta tal punto de que pueden llegar a morir en nuestro acuario. Las bacterias nitrificantes, no hasta tal punto de que pueden llegar a morir en nuestro acuario porque les dé la iluminación, sino que pierden efectividad. Si, por ejemplo, ellas van a oxidar la nitrificación en nuestro acuario y con una efectividad del 100%, si, por ejemplo, tenemos demasiada iluminación y pretendemos que estén anidadas en el sustrato o en motivos de decoración porosos, no van a ser igual de efectivas que, por ejemplo, si están en un filtro. De hecho, por ejemplo, podéis ver en el sublateral que tiene este modelo que tiene forma de panal, que aparte de para esconder todo lo que sería la equipación en sí del acuario, es para darle un cierto toque tenue a la filtración biológica. Es cierto que le damos demasiada importancia a la iluminación directa o indirecta que pueden recibir nuestras bacterias, pero debemos de darle mayor importancia tanto a la temperatura que mantenemos en el acuario como al pH en el cual vamos a tener nuestros peces, porque sí que es cierto que donde más efectivas van a ser las 6 familias de bacterias nitrificantes que confortan el ciclo del nitrógeno es entre un pH de 6,8 y como mucho 7,9 o 8. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a mí me costará menos trabajo mantener un acuario de un biotopo centroamericano donde la dureza de las aguas oscila entre 200 y 300 de TDS, que por ejemplo mantener un biotopo de cíclidos o de peces amazónicos, como pueden ser los discos o los ramiresis, que ya nos están pidiendo pHs justitos, que vayan entre 6, 5,8 como mucho en algunos casos. Ahí sí que podemos tener problemas de que nuestro acuario tenga turbiedad, nuestro acuario tenga picos de amonio, pero se debe única y exclusivamente al pH. Pasa igual que con la temperatura. La temperatura debe estar entre 21 y 24, 25 grados como mucho. A partir de ahí, vuelvo a recalcar lo que decía con la fotosensibilidad que tienen las bacterias a la luz. Van a realizar su trabajo, pero no lo van a hacer a tope, como deben de hacerlo. Por ejemplo, las bacterias a partir de 8,5 de pH dejan de nitrificar. O sea, haya más o menos compuestos nitrogenados en el acuario, dejan de nitrificar. Por el lado contrario, con un pH más bajo de 5,5 pasa justamente lo mismo. Van a dejar de realizar su función. Entonces, sabiendo todo eso, también podemos
encarar el acuario de otra manera, porque sí que es cierto que nos podemos ayudar, vuelvo a recalcar, de los realzadores biológicos, pero si no tenemos un pH acorde con lo que verdaderamente necesitan nuestras bacterias nitrificantes, no van a realizar su trabajo. Vamos a tener un acuario de maravilla, pero no va a terminar de ir bien porque nuestras bacterias no tienen los parámetros acordes que deben de ir con ellas. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando cicla los acuarios, dice, yo no le voy a poner iluminación porque no la necesitan las bacterias y tampoco le voy a poner calentador. Hombre, si los ciclas en primavera-verano, que estamos entre 22 y 28 grados, de maravilla, pero como los cicles en invierno a 16 grados, directamente no te va a ciclar el acuario, por muchos productos que utilices o por muchos truquejos que tengas. ¿Entendido esto? Aquí tenemos que diferenciar lo que vamos buscando, ¿vale? Aquí, una vez que hemos montado el acuario, tenemos que diferenciar lo que vamos buscando. Yo tengo dos posibilidades, o bien tener un acuario el cual yo quiero tener única y exclusivamente rocas y troncos, o bien también sería un acuario válido de solamente troncos, que sería un estilo Mizube, si salen los troncos hacia afuera, o un estilo Riboku, si los troncos se quedan como este, o bien un acuario de solamente rocas, donde podemos hacer la decoración como nosotros queramos, o ya irnos a un estilo Iwagumi, que seguramente todos los conocéis, que forma parte del estilo Feng Shui, que sacó Takashi Amano, pero lo que sí que es importante es saber si queremos mantener plantas o no, porque a la hora de mantener plantas, lo primero que tenemos que tener es un sustrato nutritivo, ya sea con mayor o menor carga de nutrientes, como por ejemplo tenemos el Biostratum, que va con una carga normalita de nutrientes, o bien lo tenéis aquí. El Biostratum normal, que va con una carga normalita de nutrientes, o el especial para plantas, que va a aportar a nuestras plantas todos los micronutrientes, oligoelementos y macronutrientes que son necesarios para que nuestras plantas vayan bien. Esto es mano de santo. ¿Y por qué me refiero a esto? Pues porque sí que es cierto que también podemos encontrar abonos líquidos que podemos añadir a la columna de agua cuando tenemos plantas, ya sean estas de bajo consumo, siempre se ha hablado de plantas low-tech, high-tech, para mí son de bajo consumo o alto consumo, pero aunque sean plantas de tallo, plantas de rizoma, la planta siempre va a preferir alimentarse directamente por las raíces. Por tanto, si yo, por ejemplo, quiero mantener aquí plantas, aunque sean anubias o bucefalantas, que serían las más facilitas, pero no cuento con al menos una ligera capa de sustrato nutritivo, le voy a poner mucho más difícil a mis plantas que se alimenten y, por tanto, que proliferen. Que se alimenten teniendo en cuenta lo que sería el tema de los macronutrientes, porque sí que es cierto que los peces, gracias a lo que orinan y lo que defecan, y la comida que nosotros echamos y se va descomponiendo, van a generar, junto con el ecosistema de nuestro acuario, nitrógeno y fósforo, que son cuatro macronutrientes que necesitan nuestras plantas, serían dos. ¿Cuáles nos faltan? El potasio, que lo podemos agregar con el sustrato nutritivo, y los microelementos, que muchas veces no le damos importancia, pero las plantas también necesitan cobre, zinc, cobalto, manganeso, y esto, si no utilizamos un sustrato nutritivo, aunque sean Echinodorus o sean Vallisnerias, si no utilizamos un sustrato nutritivo, no van a terminar nuestras plantas nunca de ir bien. Todo esto, los sustratos nutritivos deben ir de la mano, y hago hincapié en esto porque está también muy extendido en el mundo de la acuariofilia, que los sustratos nutritivos solamente se tienen que utilizar para plantas de alto consumo, cuando esto no es cierto. Yo puedo tener un sustrato nutritivo, pero lo que va a limitar, por decirlo de alguna manera, aparte de la ley de Lieb, ahora desarrollaré lo que va a limitar el crecimiento de mis plantas y el crecimiento que va de la mano también si tengo descompensaciones de las algas, es la iluminación que yo le vaya a poner a mi acuario y el CO2, por otra parte. Si yo cuento con un sustrato nutritivo, pero tengo una iluminación pobre, mis plantas, aunque yo tenga nutrientes disponibles en el suelo para ellas,
no van a tener la suficiente iluminación para realizar la fotosíntesis. Por otra parte, las plantas, aparte de necesitar esa iluminación, necesitan una fuente de carbono. Si yo no tengo una carga excesivamente grande de peces que vayan a ir generando carbono, también voy a tener deficiencia de carbono en ese aspecto. Por eso también sacamos hace tiempo el producto que no lo han traído en este caso porque está agotado, ha sido un éxito. La verdad, yo lo tengo, el BioCO2, que lejos de ser un sistema presurizado de CO2, nos da los beneficios del típico CO2 casero que todos hemos hecho con levadura, agua y azúcar, pero también nos da los beneficios del CO2 presurizado. Esto tiene que ser sí o sí, porque vuelvo a recalcar, vayamos a mantener plantas facilísimas como vallisnerias, anubias, bucephalangias. En el fondo las plantas necesitan todas lo mismo, que serían macronutrientes, CO2 e iluminación. La iluminación, como os comentaba al principio, debe estar en torno a hoy en día, que son de LED. Cuando eran iluminaciones normales de tubo fluorescente hablábamos de 1 vatio por litro. Hoy en día, como la inmensa mayoría de nuestras pantallas, sobre todo las Fluval Plan, tienen que tener mínimo medio vatio por litro de acuario y una temperatura de color que oscile entre los 6.000 y 7.000 grados Kelvin. ¿Por qué entre los 6.000 y 7.000 grados Kelvin? Porque aunque a nuestros ojos no nos lo parezca, nos parezca demasiado fría ese tipo de luz, es la luz que necesitan nuestras plantas, porque tonos más cálidos lo que harían es privar a las plantas de esa energía que deben de absorber o utilizar, mejor dicho, para realizar la fotosíntesis. Sin embargo, las algas sí que la aprovecharían y se nos llenaría el acuario de algas y se iría todo el equipamiento y toda la preparación que hemos intentado realizar en nuestro acuario al traste. ¿Hasta aquí todo entendido? ¿O hay algún matiz que...? A mí no me gusta taparlo porque en realidad hoy en día las cosas han evolucionado muchísimo. Por ejemplo, este sustrato está diseñado a base de grava volcánica, está también preparado con una subida de temperatura impresionante que le da una porosidad excelente, y taparlo para que deje de liberar nutrientes a la columna de agua o libere menos, en realidad yo no termino de verlo, porque ya no es como antes que metíamos un sustrato nutritivo al acuario y era una bomba, que teníamos que hacer cambios de agua del 50% una vez a la semana, sino que hoy en día están preparados para que precisamente vayan liberando poco a poco los nutrientes y sean de fácil mantenimiento, sobre todo el Biostratum, porque yo lo he probado en casa y en mano de santo. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que no tenemos que lavarlo. No tenemos que lavarlo porque, aunque a priori nos parezca que solamente lo vamos a hacer durante 5 o 10 minutos, aclararlo un poquito para que no se nos manche el acuario, vamos a privar al sustrato pues, de muchísimos principios activos y sobre todo microelementos y oligoelementos, con un simple aclarado de 5 o 10 minutos. Lo único que hay que hacer es, cuando vamos a introducirlo en el acuario, es echar una capa bastante fina, tampoco hace falta que pongamos un tocho grandísimo, una capa bastante fina, sobre todo de 2 o 3 centímetros, y poco a poco jugar con los macronutrientes, incluyendo en este aspecto la luz, que deben de tener a disposición nuestras plantas. Yo puedo empezar un acuario desde cero con un sustrato nutritivo, con el nuestro, pero si yo voy limitando la inyección de CO2 que le voy dando a las plantas y voy limitando la iluminación que yo le voy dando a mis plantas, no se me va a ir el acuario de madre, no se me va a llenar de algas y no voy a tener problemas. Y todo esto es gracias a la ley de Lieb, que es una ley súper básica que establece que las plantas van a limitar su consumo con base al macroelemento más escaso que tengan en el acuario. Y me explico. Si yo, por ejemplo, tengo un Aquaclear 20, todo esto de nitrato, esto de fosfato y esto de potasio, las plantas van a consumir a razón del potasio disponible que tengan en el acuario.
¿Qué va a pasar con el fosfato excedente y con el nitrógeno excedente? Pues que va a ser aprovechado por las algas porque son organismos más simples que tampoco necesitan tanta complejidad a la hora de coger los macronutrientes y utilizarlos para la fotosíntesis como pasa con las plantas. Por tanto, una manera de limitar el crecimiento de algas cuando tenemos sustrato nutritivo y empezamos a arrancar un acuario desde cero es empezar con ciclos de iluminación de entre 5 o 6 horas la primera semana y subiendo media horita o una hora semana a semana, y con la inyección de CO2 igual de lo mismo, que con esto tenemos que tener cuidado porque si yo voy a empezar a inyectar CO2, como os comentaba anteriormente, debo de dar por hecho de que el pH me va a bajar, porque el carbono inorgánico lo que hace es atrapar, absorber, mejor dicho, el carbonato de calcio, lo va precipitando y ese carbonato de calcio nos baja la dureza del acuario y por tanto el pH se va a desplomar un poquito más. Hasta aquí lo tenéis súper fácil. A la hora de iniciar con plantas, teniendo estas cosas básicas en cuenta, no tenéis por qué tener ningún tipo de problema. Lo difícil es hacerlo mal. ¿Por qué? Porque si ya sabéis esto, si utilizáis arena de sílice, por ejemplo, las plantas os vais a dar cuenta de que empiezan a tornarse sus raíces con un color oscuro, que quiere decir que se están pudriendo porque no están haciendo su función, y a partir de ahí pues no vamos a tener nada más que problemas. Otra cosa que quería dejar clara, que puede que sí, puede que no, no sé si lo sabéis todo el mundo, estamos confundidos a la hora de pensar que las plantas se alimentan del nitrógeno, el fósforo y el potasio. No se alimentan de ellos. Estos macroelementos los utilizan, uno para cada cosa, para realizar la fotosíntesis. Y es gracias a la fotosíntesis y a la fijación de carbono que las plantas van a llevar a cabo durante el día, carbono que nosotros les vamos a añadir con el bio-CO2, que ellas van a realizar la fotosíntesis creando azúcares y glucosa para alimentarse, pero no se alimentan de los macronutrientes, se valen de los macronutrientes para realizar la fotosíntesis. Una pregunta, lo que no tengo claro es, por ejemplo, si las anubias o las bucefalandras que son epífitas y no necesitan ponerse en el sustrato nutritivo, ¿cómo lo toman ellas si no están enraizadas? ¿Por la columna de agua? Porque aunque los sustratos nutritivos, que no lo había comentado, sobre todo el nuestro, tienen muchísimo intercambio catiónico. ¿Qué quiere decir? Que ya, ahora verás por qué cuando desarrolle esto tiene que ver con tu pregunta. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la porosidad que tienen van absorbiendo macroelementos que tenemos en la columna de agua y a la vez liberando poco a poco los que nos van haciendo falta. Las plantas epífitas, como tú bien dices, aunque en un principio siempre hemos dicho que las podemos enraizar en rocas, en piedras, que no hace falta que tengan sustrato nutritivo, necesitan de igual manera macronutrientes y estos macronutrientes los van a terminar buscando sí o sí. Ese es uno de los mitos que tenemos, porque sí que es cierto que siempre se ha dicho que no necesitan sustrato nutritivo, pero tú, por ejemplo, ves imágenes en YouTube de, ¿qué te digo?, el río Negro, el río Congo, sí, ríos donde están las anubias, y aunque estén enraizadas en rocas o en troncos, siempre al final las raíces van a tender a buscar la tierra, porque es precisamente donde están los macronutrientes. Porque lejos de vivir las anubias, te hablo de ellas en este caso, lejos de vivir en biotopos que tienen una corriente léntica, pues viven en corrientes bastante fuertes porque están directamente en el arroyo de los ríos. Por tanto, de la columna de agua no se van a alimentar, sobre todo porque es lo que os decía al principio, en la columna de agua no van a encontrar mucho, porque cuando los ríos tienen bastante caudal, los macronutrientes no están disponibles porque no es capaz el río de empezar a almacenar desechos orgánicos en el lecho y por tanto no va a generar compuestos inorgánicos para que se alimenten las plantas, y siempre van a ir buscando, en este caso, la tierra, porque es la que tiene los nutrientes. Aunque en un principio las tengamos en rocas, que por ejemplo yo tengo anubias, a mí me encantan las anubias, en 6 de los acuarios que tengo anubias en 3,
Pero, por ejemplo, en el último que he montado, en el Fluval Spec, no sé si lo habéis visto, que tiene la rama de rasamala y lo he llenado de anubias, si os fijáis en los vídeos, las raíces son grandísimas y le he puesto arena de sílice, pero justamente en el hueco que no se ve, donde sería la base de la rama rasamala, sí que tiene sustrato nutritivo, porque al final va a terminar buscándolo sí o sí. ¿Las puedes tener sin sustrato nutritivo? Sí, pero no vas a ver ese crecimiento exponencial. Aunque tenga su iluminación y tenga su carga de CO2, no vas a ver ese crecimiento exponencial. No van a prosperar en el acuario, simple y llanamente van a sobrevivir, porque son plantas pues de bajos requerimientos en este aspecto. ¿Qué querías preguntar? Sí, porque teniendo la misma planta en el mismo acuario, en mismas condiciones, una se desarrolla mejor que otra cuando son exactamente iguales, vienen de la misma maceta, unas de repente como que crecen mejor que otras y otras que se apagan. O sea, está todo igual, todos los parámetros iguales, está todo exactamente igual. ¿Hay algo que determine que una planta se desarrolle mejor, en mejores condiciones, que su hermana de maceta que está al lado de ella? ¿O es algo misterioso que ocurre? Pero de la misma especie. Sí. Selección natural. Ya está, es simplemente que una prospera mejor y... Selección natural, porque ¿de qué planta me hablas en este caso? Por ejemplo, una nubia. Una nubia de una misma macetita, pues tú coges la partes en dos y la colocas en el acuario y de repente una de esas dos que has partido se desarrolla súper bien y la otra... Hombre, de todas maneras, si fueran plantas de mayor crecimiento, como por ejemplo pueden ser higrofilias, rotalas, plantas de tallo, sí que es cierto que tal vez noten menor diferencia, pero al tratarse de anubias, si tiene alguna carencia, si están estresadas, porque no tenemos que olvidar que también se estresan al igual que el resto de seres vivos, sí que es cierto que le puede costar un poquito más, pero de todas maneras, si ves que una te va bien, no te calientes la cabeza y no cambies nada en el acuario, porque muchas veces cuando... Una cosa es que tengamos un pez enfermo, que sí que es cierto que tenemos que tratar todo el acuario, porque es contagioso, pero cuando tenemos una planta que no termina de ir bien o un coral que no termina de abrir los pólipos al 100% como debería, no debemos comprobar los parámetros del acuario, sí, pero no debemos de realizar cambios porque al final podemos romper el equilibrio que tenemos en nuestro acuario por una planta que está estresada, que puede que tenga algún tipo de enfermedad, que puede que por cualquier cosa estén cubiertas las hojas de alga y los estomas, que son los agujeritos que contienen las hojas, no terminen de tomar bien al 100% el CO2, y es por eso por lo que si ves que una está bien, no merece la pena realizar cambios o calentarse la cabeza. Sale más rentable tener un poquito más de paciencia y si vemos que no la estamos perdiendo, que no va a menos, esperar que al final van a tirar para adelante. Cerrando este tema, como comentaba Alba, ¿tenéis algún tipo de duda? ¿Quiénes aquí han tenido problemas con el ciclado, por ejemplo? En vuestro primer acuario tuvisteis problemas con el ciclado, ¿sabíais algo al respecto? ¿O formasteis? Muy bien. Es que, no hay pregunta mala, ni vergüenza, ni nada. A ver, ¿quién tiene un acuario de menos de 100 litros? ¿Quién no tiene ningún acuario? Y de verdad estoy viniendo por primera vez. Muy bien. Aprender antes de comprarte el primer acuario es una buena idea para perseverar en este hobby. ¿Quién tiene un acuario de más de... Ya he preguntado, de más de 100 litros, ¿verdad? ¿No hasta ahora? ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Sí. Vale, no me quiero ir mucho de tema, pero me gustaría entender por qué en los sistemas naturales, como charcas o ríos que conviven peces, tenemos ese limo y sin embargo no es malo, no acaba matando al ecosistema y sin embargo en nuestros acuarios sí, sé que es un sistema cerrado, que no es lo mismo, pero ¿por qué? Precisamente por eso, porque no es un ecosistema cerrado, porque aunque tú te vayas a una charca en la cual, por ejemplo, pueden vivir peces como los kilis anuales o los semianuales que están acostumbrados a ir perdiendo terreno acuático en ese aspecto, no deja de tener transferencia e intercambio de agua, ya sea por la lluvia caída, ya sea por subidas en el nivel de agua que hacen que esta propia agua se vaya cambiando. También tienes que tener en cuenta de que la carga de bacterias
heterótrofas que tenemos en un ambiente natural, en un sistema acuático, no tienen nada que ver ni de lejos con la que podemos tener en un ambiente cerrado, porque todo el suelo en sí es un lecho vivo. Por ejemplo, si tú tienes un acuario, no le vas a poner como norma general mucho más de 4 o 5 centímetros de sustrato. Claro, en 4 o 5 centímetros de sustrato o arena difícilmente vamos a conseguir que aniden bacterias heterótrofas o pseudónomas, porque están acostumbradas a vivir en ambientes carentes de oxígeno, que esto no lo he comentado antes. Las bacterias nitrificantes necesitan, para metabolizar el alimento que van a obtener oxidando el amonio, el nitrito y el nitrato, necesitan oxígeno, de la misma manera que también necesitan carbono inorgánico. Sin embargo, luego tenemos otra especie de bacterias, como las que hace referencia él, que son las bacterias anaeróbicas, las que están acostumbradas a vivir en ambientes que carecen de oxígeno, pero gracias a la descomposición de compuestos orgánicos, inorgánicos, van a crear, también descomponen azufre, van a crear una salubridad en el agua que carece de nuestros acuarios, pero es por eso, por la capa y por la profundidad que tiene esa capa de arena, esa cama de arena, mejor dicho. En ningún caso vamos a llegar a tener ese equilibrio en nuestros acuarios. Puede que tal vez lo lleguemos a tener en acuarios de 800 litros, pero no deja de ser necesaria una capa bastante grande. Estanque o algo así. Sí, no, sí. De hecho, el introducir una... Y ya hablo de cama de arena grande, denominamos cama al sustrato, y cuando digo cama de arena grande es cuando el sustrato tiene una elevación, un grosor bastante grande, porque estas bacterias que pueden vivir en ambientes donde carecen de oxígeno nos van a ayudar muchísimo a mantener un acuario, pero es que en un sistema cerrado, como le estaba comentando a él, pueden llegar a causar más perjuicios que beneficios. Si me explico, por ejemplo, las bacterias heterótrofas sí que es cierto que van a coger los desechos orgánicos que vayan generándose en nuestro acuario y los van a descomponer en inorgánicos, pero las bacterias pseudónomas, que son las que suelen anidar a profundidades más grandes, lo que van a hacer es, cuando vayan a oxidar esos compuestos en nuestro acuario, van a generar sulfuro de hidrógeno, y eso sí que es peligroso para nuestros peces. Por eso muchas veces cuando sifonamos el acuario a conciencia, nos salen como pequeñas burbujas de aire hacia arriba, que no es aire, es sulfuro de hidrógeno y son otra serie de metales que se van produciendo por estas bacterias. A tu pregunta es por eso, por precisamente el fondo que tienen en este caso. No sería, por ejemplo, lo mismo el fondo de un río en sí, que sea un limo, un lecho arcilloso, que por ejemplo si te vas, que te digo, al lago Malawi, donde en muchas partes el lecho es de roca y ahí, claro está, no van a anidar bacterias, pero también tienes un montón de corriente que impide que en este aspecto se acumulen los desechos orgánicos. También porque no me he atrevido nunca, porque yo he tenido muchos acuarios, pero he visto muchas veces ese sistema de la doctora, no sé qué, que era tener un acuario cerrado, sin filtros, sin nada, sin cambios de agua, solo rellenando, ¿sabes lo que te digo? Ese es el método Westphal. Westphal, sí. Y hay que tener en cuenta que con la impaciencia que nosotros tenemos hoy en día, no sería viable montarlo, porque él se refiere a una metodología que consiste en mantener un acuario sin ningún tipo de filtración. Y yo no lo veo viable porque a la hora de realizar ese tipo de montaje para mantener ese tipo de metodología, pues tenemos que tener una cama de sustrato bastante grande, cosa que ya es un impedimento a la hora de tener un acuario pequeño. Tenemos que buscar el equilibrio entre las plantas que vamos a tener en el acuario y los peces disponibles, y para mí no termina de encajarme, porque siempre va a haber variables que te rompan ese ecosistema. Date cuenta que
Es lo que te acababa de decir, en el mejor de los casos en casa vamos a tener un sistema cerrado de 200 litros. En este aspecto sí que es cierto que en la naturaleza sí se puede llevar a cabo, pero hay muchas variables, hay muchos microorganismos que no los tenemos en el acuario, muchas cepas de bacterias que tampoco las tenemos en el acuario, y habrá gente que los mantenga, pero con poquitos peces. Por ejemplo, sí, exacto, porque yo puedo mantener un acuario de solamente plantas, decir que lo tengo con el método Warstal, pero en el momento que yo tenga peces y se me vaya la mano con los peces, ya lo voy a descompensar todo por completo. Tampoco es viable desde el punto de vista de que necesitas potasio. Potasio siempre necesitan las plantas y tú lo vas a tener que añadir en este caso. O sea que, porque si no, volvemos a lo de la ley de mínimos, a lo de la ley del IEP, siempre vas a tener algún tipo de carencia. Por ejemplo, también tendrías la carencia del carbono. Necesitarías un pH bajo para mantener ese tipo de sistema, para que haya carbono inorgánico disponible y se puedan alimentar las plantas de él. O sea que en este aspecto lo veo más difícil de lo que parece. Para gente experimentada que tenga a lo mejor acuarios grandes y los quiera dedicar única y exclusivamente a eso, sí, pero para gente que quiera disfrutar de los peces y sobre todo si es la primera vez que se inician, lo veo desaconsejable, la verdad. Volviendo a lo que os comentaba, si no tenéis ningún tipo de pregunta ni nada. ¿Alguna otra pregunta? Seguimos entonces. Volviendo a lo que os comentaba, lo del tema de mantenimiento, lo de los cambios de agua, importante, mínimo de un 10% a la semana, utilizar el acondicionador. Sí que es cierto que cuando tenemos, como comentaba el compañero, una carga de desechos orgánicos en el sustrato y una carencia de bacterias, porque las bacterias hay algunas que sí se van generando solas, por ejemplo las bacterias nitrificantes, las heterótrofas, pues las podemos encontrar en el medio ambiente. Hay mucha gente que dice, oye, yo no he hecho nada y al final mi acuario se ha terminado ciclando, porque hay algunos tipos de bacterias que por las mismas esporas van en el medio ambiente, pero hay otras que no, como las bacterias heterótrofas, que sí que es cierto que para realizar el mantenimiento del acuario, si tenemos un lecho de compuesto orgánico, sería muy bueno utilizar también el Waste Control. Luego, a la hora de sifonar, sí que es cierto que debemos sifonar cuando no tenemos acuarios con plantas, porque romperíamos el equilibrio de el consumo que van a hacer las plantas gracias a sus raíces, y para sifonarlo pues tenemos, por ejemplo, el Icy Bag, que va de maravilla, y es básicamente hacerlo con cuidado, solamente con la parte superficial, porque como comentaba anteriormente, si lo hacemos de manera más profunda, tenemos el peligro de liberar metano y de liberar sulfuro de hidrógeno, que sería letal para nuestros peces, sobre todo si no hemos sifonado el acuario en un año y luego decimos, oye, parece que está sucio, vamos a sifonarlo. Pues ahí lo que estamos haciendo es liberar una carga súper tóxica para nuestros peces. Luego, el tema de los cristales. La manera más fácil de limpiarlo es con un imán. El Razor nuestro va genial, pero tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos sustratos nutritivos o sustratos que tienen algo de carga de hierro, hay que tener cuidado en este aspecto, porque podemos llegar a arañar el cristal. Aunque sea de muy buena calidad, no nos va a suceder con la arena de sílice, pero sustratos arcillosos o sustratos nutritivos, que por ejemplo el nuestro contiene hierro, tenemos que tener cuidado a la hora de limpiar los cristales. Este sería el Razor, va genial, yo lo tengo en los 3 acuarios. A la hora de limpiar los cristales, pues a la parte de abajo no deberíamos acercarnos mucho, porque si se nos pega una motita de grava, al final le vamos a pegar el rayón en el acuario y se nos va a quedar fatal. Eso, yo tengo el CO2 más o menos 2 gotas por segundo más o menos, pero el pH sigue estando en casi 7, prácticamente en 7. Y yo el cambio de agua, el agua que le añado está sobre las 5. Eso es porque tienes algún motivo de decoración o mismamente el sustrato que te está elevando la dureza añadiéndote carbonato de calcio. Él se refiere a que el pH va determinado entre o sea, mejor dicho, es una medida algorítmica. Algorítmica quiere decir que si tengo un pH de 7 y mañana lo tengo de 7,1, no es que me haya subido 1 grado, sino que me ha subido 10. Eso quiere decir que es una medida algorítmica. Muchas veces decimos, esta semana lo tenía a 7,
la siguiente lo tengo a 6,5, no es tanto, no es medio grado lo que ha cambiado, es 5 veces menos lo que tengo más ácida el agua. Y tenemos que tener en cuenta, para que entendáis y para responderte a ti también, que cuando nosotros inyectamos CO2 al acuario, es carbono inorgánico. Ese carbono inorgánico se va a encargar, depende de la inyección que nosotros demos en el agua, de aglutinar las partículas de carbonato de calcio, que son las que mantienen alto el pH y alcalina el agua, y al hacer que ese carbonato de calcio se precipite, pues evidentemente se supone que nos tiene que bajar el pH. En tu caso, si el pH no te baja ni tan siquiera añadiendo CO2 y dices que tienes un pH tan bajo, tiene que ser sí o sí por algún motivo de decoración que tenga. Bueno, pues si nadie más tiene preguntas, vamos a cerrarlo. Muchísimas gracias, Isidro. Gracias a todos por venir y de nuevo gracias por darnos el espacio.